¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Este es un espacio más de Punto G, Punto Género. Este espacio lo patrocina el Ministerio de la Condición de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres para que sepamos lo que hacen, el trabajo que ellas realizan, pero también lo que hacen las mujeres a lo largo y ancho del territorio costarricense. Nos acompaña en primera instancia la señora Ministra de la Condición de la Mujer, doña Cindy Quesada. ¿Cómo está, señora Ministra? Un gusto. Muy bien, doña Mariela, muy feliz, contenta de poder compartir algunas de las acciones que estamos tomando precisamente en este tan necesario combate a la violencia de la ruta de género. Precisamente es un tema de gran interés y también nos acompañan en este programa de Punto G, Punto Género, la señora Ivania Arias Zúñiga. Ella es jefa del Departamento de Comunicación del INAMU y le damos, por supuesto, la bienvenida. ¿Cómo está, Ivania? Un gusto tenerla aquí. Hola, Marielos, qué gusto. Doña Cindy, un placer, honradísima de hoy estar con ustedes en este tema que nos ocupa y nos ocupa, nos preocupa y lo atendemos como debe ser diligentemente y hoy pues vamos a conversar de eso. Honradísima, muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos aquí, pero antes de entrar al detalle del combate a la violencia 2. Género, que ustedes probablemente lo han escuchado, es un espacio, un programa, todo un esfuerzo que hacen desde el Instituto Nacional de las Mujeres y del Ministerio de la Condición de la Mujer para que las personas tengamos una percepción de cómo informar en unos casos y cómo percibir los lamentables hechos de violencia. Decía yo, señora Ministra, que en este espacio intentamos dar a conocer lo que hacen las mujeres en Costa Rica a lo ancho y largo del territorio nacional. Así es, yo creo que la idea de que la institución, que es el rector de los temas de género, el que cierra realmente las brechas y el que logra estar cerca de las mujeres, está obligado a acercarse, a abrir espacios de comunicación, a mejorar esa imagen institucional, sobre todo con los esfuerzos que se han llevado a cabo, y una de ellas es la parte de comunicación. Yo nunca se me voy a olvidar, recién entrando nosotros hicimos un estudio de percepción, de conocer qué opinaba la gente del INAMU, y más de un 90% decía no estar de acuerdo con las políticas públicas del INAMU, y eso pues uno lo sorprende y lo preocupa. Y cuando les dijimos entonces qué deberíamos de estar haciendo y empezaron a enumerarnos, es exactamente lo que hacemos. Entonces no es un tema de que no estén de acuerdo con lo que hacemos, es que no está llegando el mensaje claro de a qué se dedica el INAMU, cómo colaboramos con las mujeres, y ese esfuerzo es porque nuestra presencia también institucional en las regiones es muy poca, porque tenemos solo 6 unidades regionales. Entonces parte de este esfuerzo extraordinario de darle al INAMU este aire más cercano a las comunidades, parte del reconocer que a través de la comunicación tiene que ser uno de los pilares. Entonces hemos trabajado de la mano del área de comunicación, robusteciéndolas, apoyándolas. Las pobres yo creo que están agotadas porque todavía no hemos mejorado la cantidad de personal, pero estamos trabajando de la mano, entonces sienten pues ese apoyo, pero sí ha sido un desafío. Y esto que hoy vamos a hablar nace precisamente de una conversación casual que tuvimos Ivania y yo en algún momento, y ella me dijo, doña Cindy, usted sabe, y me empieza a hablar de este tema, y ella sabe que yo le pongo atención, ¿verdad? Ando muy enredada, y desde que me lo dijo, se quedó ahí, y yo dije, vamos por ahí, Ivania, hagamos algo. Y ya se sumó el área de violencia, ya se sumaron otras personas, y entendimos primero que el combate a la violencia parte por la prevención, pero que también la parte de comunicación tiene un rol fundamental en la transformación cultural, en el cambio cultural hacia generar mejores condiciones que prevengan más bien que se susciten estos hechos de violencia contra las mujeres. Y surgió este proyecto que se llama Informar para Prevenir, y es precisamente ustedes, los medios de comunicación, como aliados estratégicos dentro de esta ruta de género en el componente de combate a la violencia 2.0, porque el primero fue el que crea los puntos violeta, los espacios seguros, el app del 911 y el manual del conductor para evitar los casos y conocer el protocolo de acoso sexual en transporte público. En ambos, tanto en ruta a la género violencia 1 y 2, el componente de comunicación ha estado presente. Sin embargo, en este 2.0
está más focalizado al prevención. Entonces, bueno, de eso hablaremos hoy. ¿Cómo no? Ivania, ¿qué se ha encontrado? Bueno, ¿cuántos años tiene usted en el INAMO? Porque yo me acuerdo de usted hace mucho tiempo. ¿Qué pregunta? Pero son más de una década. Sí, no, en el INAMO yo entré en el 2007. ¿Y qué se ha venido encontrando usted históricamente? Vieras que ha sido muy interesante ver evoluciones. Ver evoluciones positivas, ¿verdad? Porque no, si yo digo que los medios de comunicación en este momento dan la misma cobertura, o tal vez no la misma cobertura, sino los enfoques. Yo creo que hay cambios. Hay cambios importantes, sobre todo también con un concepto que usaban mucho allá cuando, en el 2007, que yo ingresé a la institución. Llegaban los medios de comunicación y decían, es que fue un crimen pasional, ¿verdad? Y eso estaba en el aire. La mató por crimen pasional. Y entonces, como aquella mujer ya no lo quería, le había dado vuelta o algo había pasado, ¿verdad? Pero el amor se había muerto, merecía la muerte, ¿verdad? Entonces, esa palabra, crimen pasional, era una cosa donde empezamos poquito a poco. Yo siempre digo que era como la gotita de agua que iba ahí cayendo en la piedrita, porque los colegas llegaban y entonces lo primero que decíamos era, mira Marielos, es que vieras que no es un crimen pasional, no es que el amor no duele, cuando vos estás enamorada, por Dios, las palomitas en el estómago, aquella ilusión, vos querés, vos cuidás, vos amás diferente. El amor no duele, el amor no lastima, el amor no controla. Entonces no fue por amor que la mató, fue porque es un machista, ¿verdad? Que no puede pensar, no le cabe en su cabeza que el amor se muere, porque si y entonces ahí empezamos, ¿verdad?, a explicar todo. Entonces la gente era como, mira, sí, tienen razón. Y no te digo que, no, llegó la santa Ivania Arias al INAMO y el asunto, no. Fue un asunto de años, de ir educando, te digo, a cuentagotas, ¿verdad? Y explicar, y entonces la gente decía, pero ¿qué es un femicidio? Y entonces ya había que hablar. Bueno, había desconocimiento. Claro, y además que no existía como tal el término. Todavía no estaba tipificado, porque eso fue también en el 2007. Entonces, claro, la gente decía, pero ¿qué es un femicidio? Y en aquel entonces, ¿verdad? Era un femicidio muy reducido, porque era solo cuando la mataba el esposo o el conviviente, ¿verdad? Cuando vivías en unión libre, como le decimos, ¿verdad?, popularmente. Entonces vivías en unión libre, pero tenía que estar demostrada esa unión libre. Sí, no era si a vos te mataba el novio, eso no era un femicidio, eso se tipifica, o un exnovio, o si te mataba un desconocido, pero por razones de género, eso no era un femicidio. Entonces había que empezar a explicar, mira, hay una ley de penalización que en su artículo 21 habla del femicidio, y el femicidio dice que es la muerte de una mujer por su condición, es la muerte de una mujer a manos de su esposo o la persona con la que ya pasó el tiempo, vimos que habían huequillos ahí en la ley, hubo una modificación y entonces se amplía el término de femicidio, y entonces ya no es solo cuando me mata mi esposo o la pareja con la que yo vivo, mira, ya es cuando te mata cualquier hombre por la condición de género. Y entonces a mí me llegaban y me decían, ¿y qué es condición de género, Ivania? Entonces yo siempre pongo un ejemplo y digo, ok, ve, imaginémonos que vamos a ir por el parque, ¿verdad? Dos personas, yo por la derecha y otro por la izquierda, pero a mí me abordan, me asaltan, me golpean, me dejan en el piso, de paso me violan y me matan. Y el que va por la otra esquina, un hombre, va caminando, lo asaltan, tal vez le pegan, pero ahí lo dejan. Lo mío fue un femicidio. ¿Por qué? Porque hay una condición especial. Yo soy mujer, soy, entre comillas, subrayado en negrita, como lo quieras, diferente, soy vulnerable, soy, ¿verdad? Entonces, conmigo, además, pueden hacer lo que les da la gana. Porque soy mujer, porque soy como una cosa ahí, como este papel. Hay una fijación por parte de mi cuerpo, por cosas pero que es lo que nos han enseñado normalmente. Es lo que nos han enseñado normalmente, pero entonces aquí venimos con prevenir, ¿verdad? Informar para prevenir, para decir que sí, claro, nos han construido así, nos han metido
en algo ahí donde nos dicen que así somos las mujeres, que así somos los hombres, que tenemos que actuar así, así, así. Y los medios hemos caído, y los comunicadores, porque me incluyo, hemos caído en el rol, ¿verdad? Por desinformación, creo yo. Los que informamos, desinformamos. Desinformamos. Y no A veces creo sin que darnos sea... cuenta. Exactamente, exactamente. Exacto, exactamente. Y yo creo, María, los que en eso es muy importante, porque en un mundo como hoy, donde los papás, ¿verdad?, madres y padres están trabajando todo el día, los chicos, los niños y las niñas se están formando también a través de redes sociales, a través de lo que ven en las televisoras, de lo que escuchan en la radio. Entonces empezamos a ver una cosificación de las mujeres totalmente, donde empezamos a verlas como un objeto. Y lo vemos en un anuncio. Usted ve un anuncio de perfume de hombre y sale el carajo aquí bien elegante, ¿verdad?, con saco y todo, y una pierna de la muchacha a la par, pero solo la pierna, o el escote de ella. La cabeza no me interesa el escote, me interesa la pierna, ¿verdad? Son cosas que parecieran no importar, pero que van generando imágenes en el inconsciente de las personas en formación, que empiezan a ver a las mujeres de una manera denigrándola, utilitaria. ¿Para qué sirve? Bueno, para de sumisión, ¿verdad?, donde el rol del hombre es otro. Entonces, estamos contribuyendo a esa formación equivocada de los roles, a esa imagen equivocada y a esa normalización de la cosificación de la mujer, de la sexualización de la mujer, que también muchas veces tiene que ver con esto, porque además ellos creen que es propiedad de ellos, ¿verdad? Porque un hombre al final mata a su pareja, porque era de él. Y él puede hacer con lo de él lo que le da la gana. Y en el momento en que siente una amenaza o un riesgo de que esa persona se va, que va a perder el control que ha ejercido sobre ella, ellos ejercen el mayor grado de violencia, que es acabar con la vida. Entonces, cuando ves incluso situaciones, digamos, de asfixia y cierto tipo de formas o de modos de violencia que tiene que ver con el poder ejercido sobre esa persona, que ya no la ven como persona, sino como algo de su propiedad. Entonces, ¿cómo informamos? ¿Cómo generamos nosotros la noticia? Y cómo eso podría, según algunos de los estudios que hemos realizado, generar más bien un efecto imitativo o copycat que aumenta exponencialmente a nivel de estadística después, dentro de los 10 días siguientes después de dar una noticia. Señora ministra, Ivania. Sí, le quería sumar a lo que decía doña Cindy. En efecto, el otro día escuchaba a autoridades también del Poder Judicial, y eso que está diciendo doña Cindy, pues ellos también lo replicaban, y ellos lo decían, vean, es que ahora está todo a un clic, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que vemos con cualquier cantidad de series que se proyectan en las diferentes televisoras, cableras, ¿verdad?, independientemente de donde sea? Donde sea, en todo lado en realidad. Son todas las ideas. Bueno, cuando yo crecí era MacGyver, y entonces MacGyver era como wow, ¿verdad? Porque MacGyver más bien me enseñaba para yo, si me quedaba varada, qué hacía, y el cortocircuito, no sé cuánto. Ahora tenemos, ya no a MacGyver, a un montón de narconovelas, muy vistas, asesinos en serie, donde la gente está expectante, viendo, y perdón, captando, agarrando volados. Porque entonces vemos, y lastimosamente lo hemos visto en este año, formas en que se acaba con la vida de las mujeres total y absolutamente violentas. Cosas que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo? Solo en la televisión lo habíamos visto. Solo en la tele lo habíamos visto, pero no, ya en Costa Rica está pasando. Y perdón, esa persona no está enferma. Porque es lo que decía doña Cindy, el control que yo quiero ejercer sobre alguien es tal, porque se me sale de mi canasto, porque ¿por qué no me podés hacer caso? Pero ¿por qué no podés ajustarte lo que yo estoy diciendo? Entonces viene el castigo. Si no aprende, tome. Y como ya tomó muchas veces y no aprendió, la termina matando. Y una cosa además también terrible, porque en ese control que se ejerce, se empieza también a chantajear con los hijos, claro, a amenazar con los hijos, ¿verdad? Y entonces, yo como mujer víctima de violencia, a mí me dicen, haces tal cosa, o tus hijos, que también van a hacer del otro, pero
pareciera que no le importa, y realmente no le importa. Entonces yo me quedo callada, me quedo sumisa por un asunto de los hijos, pero ya también hemos visto incluso cómo las matan delante de los hijos. ¿Y qué estamos haciendo los medios de comunicación para prevenir eso? Bueno, interesante lo que ambas nos cuentan y nos impresiona mucho todo, pero quiero preguntarle también a ambas, tal vez empezando por usted, señora ministra. Nos contaba Ivania cómo ha sido desde el 2007 que ella ingresó al INAMO y los avances que se han dado. Usted, como ciudadana, como lideresa que ha sido comunal, con su trabajo con las mujeres, ¿ha sentido que ha habido algún avance, por lo menos en educación de los ciudadanos, para combatir de mejor forma la violencia? Sí, no, o sea, definitivamente hemos evolucionado poco, pero continuo. No tan rápido como quisiéramos, pero hoy no podemos decir que los mismos niveles de violencia que se viven en términos generales son más que lo que vivían nuestras abuelitas. Yo recuerdo perfectamente una conversación que tuve con una amiga muy querida que ya falleció, y ella me decía, yo sabía el día que estaba fértil porque yo tenía ese día que planchar todo el día, toda la noche, durante 3 días, porque si no volvía a quedar embarazada. Ella tuvo como 18 hijos. Y ella me decía, no tuve más, porque cuando yo ya aprendí que ella estaba fértil, yo pasaba 3 noches completas planchando para no llegar a la casa, al cuarto, a dormir, porque si no, me dejaba embarazada. Y son historias de décadas de violencia, de machismo normalizado como parte de una cultura. Hoy no, hoy la mujer evidentemente tiene más oportunidades. Estas más oportunidades contrastan con algunos preceptos todavía machistas y por eso genera también violencia, pero la mujer y cada vez más hombres, porque también hemos creado hombres aliados que son aliados nuestros y que creen en la igualdad. Yo sí creo que ha habido un cambio. Ahora, ese cambio no ha sido tan profundo como ya hemos querido, y ha habido un poco de disparidad en el sentido en que hemos evolucionado como mujeres hacia la igualdad, hacia el empoderamiento femenino, hacia nuevas oportunidades, pero paralelamente el cambio cultural de los estereotipos y de los roles y del machismo no ha ido creciendo al mismo ritmo. Entonces, donde vemos a mujeres cada vez más empoderadas, hay ciertos hombres muy machistas todavía que tienen muy arraigados esos preceptos, que la única manera de lograr controlar esa disparidad de lo que les cambiaron de un día para otro es con violencia. Entonces, por eso es que uno de los componentes que para mí no ha sido trabajado de manera eficiente todavía es el de las masculinidades. O sea, nosotros también tenemos que trabajar en paralelo en el empoderamiento femenino, pero en erradicar y deconstruir los conceptos de masculinidad, que la masculinidad no es mala ni buena, es la masculinidad. Lo que pasa es que está cargada, tiene una carga de estereotipos que vienen en la formación de cuál es el rol que les corresponde, de proveedores, de controladores, ¿verdad? Sobre las mujeres. Y esto es lo que yo siento que el ejercicio de ese cambio cultural en la masculinidad no ha sido tan, digamos, avanzado. Entonces, en este acomodo hemos visto cada vez más casos de violencia. A mí me dicen que en estos últimos años ha aumentado las denuncias. No es que ha aumentado la violencia, todos conocemos la tía, la hermana, la abuela que nunca se atrevió a denunciar y vivió toda su vida en violencia. Hoy tiene más espacios, más oportunidades, más comunicación. Tenemos a medios de comunicación hablando, vaya a un punto violeta, aquí hay un espacio seguro. A través de los espacios seguros hemos capacitado alrededor de 2.500 personas. Son choferes, recepcionistas, guardas de seguridad que nunca en su vida alguien les habló y les dijo, usted sabe que existe algo que se llama violencia de género, usted sabe que estas son las condiciones. O sea, alguien que está recibiendo una información, probablemente ese alguien puede tener una mamá, una hermana, una amiga que es víctima de violencia y le dice, usted sabe que usted es víctima de violencia, lo que ese maestro hace con usted, eso es violencia. A veces la gente no sabe. Exacto, entonces todos estos esfuerzos, las 13.000 personas impactadas en procesos de buenas prácticas,
a nivel empresarial, empresa privada, que por qué, cuándo iba a recibir una capacitación del INAMO, hoy la están recibiendo, son personas en sus hogares que ya tienen un antes y un después y que conocen de violencia. Entonces todo eso estimula la denuncia. Obviamente una nueva línea telefónica, un mayor robusto espacios de denuncia. Esto genera que la gente que antes no se animaba, hoy se está animando. La violencia ha estado ahí, pero ha estado en lo privado. Yo le voy a poner un ejemplo y a mí me pareció increíble. Los programas que tiene la Sembremos Seguridad, que es un programa que trabaja en las municipalidades, ellos hacen un diagnóstico, los policías y todo el equipo, en las comunidades de los principales problemas de su comunidad en seguridad. Y nunca colocaban la violencia intrafamiliar. Nunca se coloca, porque no lo tienen en el radar, porque eso es en lo privado del Claro, hogar. pero seguro no lo tienen en el radar en la municipalidad, pero tampoco en las familias. No, porque la consulta es a la gente. Ajá. Y nunca lo tenían evidenciado, pero pasaba una situación de femicidio y todo el mundo sale y dice, todos sabíamos. Y por ejemplo, si usted ve los despachos de fuerza pública, el 60% son temas de violencia intrafamiliar. Entonces nosotros logramos meter en la consulta la pregunta específica. ¿Usted considera que en su comunidad hay situaciones de violencia intrafamiliar? La preguntamos porque ocupamos el dato. Y la respuesta abrumadoramente es que sí, mayoritariamente. Entonces ahora, dentro de los planes locales de trabajo con seguridad, está incluido violencia intrafamiliar y violencia de género, que siempre ha estado, pero hasta que no se preguntó, no se evidencia. Y esos son los cambios que nosotras ocupamos a través de estas estrategias para colocar la atención donde debe de ser. Y termino diciendo que paralelamente a que el 60% de los despachos de 911 es para violencia de género, nos decía el director de Fuerza Pública que los muchachos llegan, es otro caso de violencia de género, y llegan sin la debida protección, porque llegan como confiados de que no es un delito. Y una de las últimas muertes de oficiales de policía lamentablemente han sido atendiendo violencia intrafamiliar, porque ellos no llegan con el protocolo de delito, creen que van al pleito familiar. No, y una mujer tuvo un balazo en la cabeza, gracias a Dios sobrevivió. Recientemente, hace un par de meses, uno de los oficiales falleció porque él iba tranquilo a un asunto de violencia intrafamiliar. Seguro dice, es un delincuente, es un delito, van a ir a apresar a un delincuente infraganti en el hecho. Entonces, eso es parte de lo que también se está trabajando en Fuerza Pública con los nuevos reclusos, los nuevos compañeros que se están formando que como a los policías. También hay que formarlos. Bueno, también estamos trabajando con ellos, pero ellos para que entiendan que un caso de violencia intrafamiliar es un delito igual como cualquier otro, que tiene un alto grado de riesgo, porque además hay otras condiciones que se suman, ¿verdad?, con la víctima, etcétera, pero que lo entiendan como eso, es un delito que ya excede lo privado y que está minando la seguridad de este país a nivel profundo, desde la familia. Y por más que tengas un policía en cada esquina, no lo vas a resolver, porque se las están matando sus compañeros en las casas. Ivania, ¿qué has percibido en este tiempo? Porque usted me comenta, y estoy segura que así es, porque yo lo he experimentado cuando he trabajado en diferentes medios que están constantemente dándole capacitación a los periodistas. ¿Pero qué nos pasa? O hay mucha movilidad personal, o se nos olvida, hoy aplicamos lo que se nos dijo y mañana se nos olvidó, o a veces hay presión de los medios que quieren ser sensacionalistas también. El informar para prevenir tiene una serie de recomendaciones para los medios, ¿verdad? Más que para los medios, para los que integramos, ¿verdad? Y formamos parte de esos medios, independientemente del metro cuadrado en el que uno esté, pero cuyo papel es comunicar y comunicar. Exactamente. Hace poquito, a propósito del lanzamiento de esto, tuvimos un taller con algunos colegas y fue muy interesante porque recuerdo una colega que me decía, Ivania, lo que pasa es que ya uno viene con un chip porque la sala de redacción te pide, la nota hay que tirarla ya, estamos con el cierre y además hay que dar lo que vende.
Bueno, es ¿verdad? que ese era Hay que otro dar- tema que yo, doña Ivania, tenía en mi mente porque toda mi vida he trabajado en medios y la verdad es que es Hay esa. que dar lo Buscan que las vende. notas que venden Y y es- sube el rating un montón Claro, con estas cosas. pero entonces, ¿qué es lo que vende? Ah, qué vacilón. Lo que vende es el morbo, el sensacionalismo y casi que el chisme. También, ¿Verdad? no, sin ¿Por duda, qué? que el Porque artista entonces, tal, que el otro tal, sí, claro, sí. pero veamos lo diferente. ¿En qué se termina convirtiendo la muerte de una mujer? El femicidio. El femicidio se termina convirtiendo en un chisme y es muy feo, es muy doloroso. ¿Por qué? Porque también tenemos en la corta memoria de este año mujeres donde ya están muertas, ya el fulano la mató, el agresor la mató vilmente. Y alrededor de esa muerte se empieza a justificar al agresor de por qué la mató. Ah, es que la mató porque ella, vea, estaba saliendo ya a altas horas de la noche, vea cómo andaba vestida, vea que nada tenía que andar haciendo ahí, vea que si hubiera estado, los comentarios en redes son muy crueles, vea que si hubiera estado en la casa cocinando, no le pasa nada. Eso es morbo. Eso es sensacionalismo. Y hemos tenido mujeres en la casa cocinando que igual las mata el marido. Además, así es que ¿verdad? no Bueno, hace nada. yo una vez vi una noticia de que una señora la mataron porque no lavaba las sábanas de la casa. Bueno. No se me olvida. Bueno, Ve, porque entonces volvemos a lo que vos señalabas al puro peso principio. moral. Sí. Y los patrones, porque ¿qué nos toca a las mujeres? Estar metidas en la casa, lavando, planchando, cocinando, cuidando huilas. pero ni y aún así te haciendo los asegura mandados. obtener una vida libre de violencia. Pero ni aún así. Así es. Porque entonces, y aquí, ¿verdad? Echando el cassette muy para atrás, digamos un poco lo que doña Cindy decía al principio, porque entonces en la época de mis abuelas, entonces las mujeres teníamos que estar ahí, pero también en la alcoba que teníamos que ser, ¿verdad? Porque si no se tenía en la alcoba al otro contento, podíamos vernos que torta, venía el castigo, venía, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo los medios que podemos corregir? Porque aquí todo son acciones de mejora. Es poner las barbas nuevamente en remojo y recordar, ok, yo quise estudiar comunicación y cuando yo quise estudiar comunicación, ¿yo para qué quería estudiar comunicación? Ah, bueno, porque yo quería formar opinión, yo quería informar. Y bueno, sí, nos decían en aquellos años cuando yo estudiaba, No tantos. ayer, Varias décadas. que había que ser objetivo. Bueno, pero ¿qué era la objetividad? Bueno, que yo no tengo que emitir criterio, que el criterio lo tiene que formar, lo tiene que tener la persona a la cual yo le estoy contando, le estoy narrando una historia, pero le estoy contando hechos. Entonces, ¿cuál es el hecho aquí? Murió víctima, perdón, lo dije mal. La mató, su pareja agresora o un agresor. Eso. ¿Verdad? ¿Y por qué? Bueno, no era porque andaba sola, no era porque le gustaba viajar sola, no era porque andaba bailando, no era porque andaba con una blusa así o una nagua así. La mató porque él pensó que era de su propiedad y quería hacer con él lo que quisiera. Eso es. Y las autoridades judiciales van a esclarecer el caso. Y el Pero peso en el agresor. claro, No el enfoque en la víctima, víctima, que es lo que siempre hemos hablado. Nosotros hablamos de la víctima. Voy a poner un ejemplo clarísimo en este momento. Vamos a ver, tuvimos 2 juicios que gracias a Dios fueron retrotraídos todos sus efectos porque habían dado sentencias absolutorias donde hay claros indicios de culpabilidad. Y el tema de la impunidad es un tema que tiene todavía mucho que trabajarse en este país porque el mensaje hacia afuera es: usted puede matar a alguien y si le va bien en el juicio no pasa nada. Uno de los imputados ya está fuera del país, probablemente no lo vayamos a poder traer nunca. Sí. Y sin embargo nadie se acuerda de ellos. Todo el mundo habla de ellas, de que andaba, porque andaba sola, porque estaba ahí sola, que se invitó a fulano a la habitación, que sí. O sea, siempre sobre la víctima, revictimizándola, generando morbo, afectando también a los sobrevivientes que están alrededor de ella, con imágenes que no son necesarias colocar porque alguien está poniendo atención y puede estar copiando el mismo modelo. O, a ver, veámoslo en los últimos femicidios que han habido en Costa Rica. Han sido de exparejas o parejas. Esa pareja de un día para otro no se le ocurrió hoy matar a la pareja. Esa pareja viene pensando hace rato: ¿qué hago con ella? Ya me tiene cansado. Y vio la noticia que lo hizo.
La verdad es que yo siempre había pensado que uno no puede matar a alguien, pero si se atrevió, me voy a atrever yo. Y algunos de ellos hasta el final hasta se suicidan, porque no se matan ellos y ya. No, la tienen que matar a ella y después se suicidan. Pero es colocar el peso moral, el reproche social sobre el agresor, sobre el victimario, sobre esa persona violenta que le arrebató la vida a una mujer. Punto. Independientemente la razón, le arrebató la vida a una mujer. Y es que no solamente arrebatan la vida de la mujer, La manera en cómo lo hacen. Es todo el entorno que hay alrededor de esta mujer, familia, amigos, hijos, todo. Y además también el impacto que, hablando digamos, en desarrollo país, eso también genera, ¿verdad? Porque una persona muy joven, o sea, todo lo que esa persona le pudo haber contribuido al desarrollo económico del país, ¿verdad? Y además también cuánto, que es otro tema que hemos hablado doña Cindy y yo y no lo hemos podido todavía cuantificar, ¿verdad? Pero cuánto le cuesta al Estado costarricense, al Estado, ¿verdad? No estoy hablando del Poder Ejecutivo, estoy hablando del Estado costarricense, la atención de mujeres víctimas de violencia o incluso, hagámoslo más grande, los hijitos. Los hijos, no solamente el femicidio, la familia también, ¿verdad? Entonces, no es que, bueno, y sí, ya María Luis no está, ya Iván se desapareció, no importa, no pasa nada. Iván tiene una historia atrás, tiene 2 hijos, tiene un marido, tiene una mamá, tiene hermanos, tiene... ¿verdad? Y esa gente queda con un hueco que simple y sencillamente no se va a llenar. Entonces yo sí creo que, vuelvo yo nuevamente al tema de cuando uno estudia y para cuando uno se gradúa y cuando uno se colegia, uno jura, ¿verdad? Y uno jura ante Dios, jura ante el país, jura. Y se compromete a varias cosas. Bueno, hoy, desde la institucionalidad, desde la autoridad de doña Cindy como ministra de la Condición de la Mujer, desde la entidad del Instituto Nacional de las Mujeres, estamos pidiéndole a los comunicadores, independientemente de dónde estén, que también vuelvan nuevamente a revisar qué fue lo que juraron. Porque sí, y me voy a permitir leer, son 13 compromisos muy puntuales, que si nosotros aplicamos esto en el día a día, que va a permear no solamente en temas de mujeres, porque es un tema de derechos humanos, esto vamos a poder tener enfoques noticiosos sumamente diferentes y que van a edificar, que no van a culpabilizar. Es que sería otra sociedad. Y dice así: mi compromiso como persona comunicadora es, cubriendo en temas concretos, el femicidio. No revelar detalles personales que puedan identificar a la víctima, lo señaló ahora la señora ministra. Evitar el sensacionalismo y el morbo en la cobertura, eso no genera nada. Utilizar un lenguaje respetuoso, también lo decía doña Cindy, no culpabilizar a la víctima. Incluir estadísticas y datos relevantes. La policía es, lo señalaba también doña Cindy, la violencia contra las mujeres es el principal motivo de despacho de la fuerza pública. Hay que incluir estadísticas. Consultar a personas expertas en violencia de género. ¿Por qué? Porque la violencia contra las mujeres tiene particularidades diferentes. No es lo mismo una violencia lo señalaba yo también, contra un hombre, contra una mujer, contra una persona adulta mayor, contra personas menores de edad. Incluir testimonios de víctimas y sobrevivientes solo si están dispuestas y dan su consentimiento informado. Y en el 7 me quiero detener un momentito. Es muy frecuente que nos soliciten declaraciones de, tal vez una mujer víctima de violencia que nos quiera contar su testimonio. Claro, uno dice, sí, eso puede servir para que otras mujeres que están viviendo eso puedan salir de la violencia. Y eso me parece súper válido, pero hay que tener mucho cuidado, porque si esta mujer que está siendo víctima de violencia en este momento no ha concluido su ciclo, no ha logrado salir de ese círculo vicioso y perverso que es la violencia,
Cuidado y más bien nosotros en esa cobertura no estamos más bien impulsando a que esa mujer sea doblemente agredida. ¿Por qué? Porque entonces van a decir, ¿cómo? Ivania llegó y Ivania dijo que era víctima de violencia, no sé cuánto. Y mi pareja oye, mire, ese hombre, podrían pasar dos cosas. O termina, ¿verdad?, yéndose, no sé, ¿verdad?, dependiendo de cómo esté el fulano. Pero también podría decir, ¿qué? La humillación que Ivania me hizo en público. Ah, no. Y la agarra peor. Y me puede, desde dar la paliza de la vida, no sé, ¿verdad?, tener consecuencias alrededor de mi familia, hasta lo más extremo, que es el femicidio. Entonces, con este punto en particular, hay que tener mucho cuidado. El 8 dice, no cuestionar ni dudar de los testimonios de la víctima. Volvemos a lo mismo, es que la culpa fue suya, es que ¿para qué andaba en eso? Es que ser sensibles en la descripción de los hechos para no generar morbo ni causar trauma adicional a la víctima o bien a su familia. Porque en las repreguntas se suele ser muy subjetivo porque van cargadas de opiniones. Y entonces es muy difícil para una persona que ha sufrido, ya sea testigo, familiar o la misma víctima de violencia, el abordaje casi que inquisitorio, ¿verdad? Entonces se tiende a generar respuestas hasta involuntarias que después hasta en un proceso judicial pueden ser contraproducentes. Claro. O sea, es que todo eso se suma. ¿Qué le preguntan a los familiares? ¿Y usted sabía? ¿Y usted entonces? ¿Por qué no hicieron nada? Y entonces yo, ¿verdad? Me quedo, ay, sí, yo sabía. Ay, pero ¿y cómo? Entonces, sí, claro, también fue mi culpa, ¿verdad? Entonces, esas cosas. Proveer información sobre recursos disponibles, lo decía doña Cindy, bueno, el 911 por excelencia, los puntos violeta, la delegación de la mujer, las oficinas del INAMO, el 1125, hay miles de recursos. Destacar historias de supervivencia, que iba un poco relacionado con el 7, para ofrecer esperanza y alentar a las víctimas. El número 12 dice, trabajar con instituciones y organizaciones de derechos de las mujeres y personas expertas en violencia para aprender a dar una cobertura informada y responsable, y en eso estamos, porque nos estamos reuniendo con los medios de comunicación. Y recordar, lo decía también doña Cindy, siempre que el acto femicida o la violación es consciente y premeditado, que los femicidas o violadores no tienen ninguna enfermedad. Vea, señora, si usted es víctima de violencia y a usted fulano le dijo, es que te mato, póngale la firma. Ya. Él la va a matar, no hoy ni mañana, bueno, no sabemos. Pero entonces salga de ahí, huya, porque ahí no es. Y ahí su vida y la de su familia están en riesgo. Señora ministra, para lograr hacer estos compromisos, los folletos, la información, los mismos talleres que ustedes desarrollaron, que yo fui partícipe de uno de ellos, ¿cómo formaron esta opinión? ¿Cómo lograron estos criterios? ¿Cómo lograron sacar esta guía? Bueno, en realidad, como te decía, nosotros nos sentamos, doña Ivania... Primero las expertas, porque sí. Ya vieron ustedes ellas cómo manejan este tema. Es un gusto estar en esta entrevista, más bien muchas gracias. Doña Ivania, en una de las conversaciones nosotros venimos diseñando todo lo que tiene que ver con las campañas, en prevención, y sobre todo se suscitó uno de los recientes femicidios, y el manejo noticioso a nosotras nos impactó de una manera terrible. Y me decía doña Ivania, doña Cintia, usted sabe que hay unos estudios que hablan del efecto imitativo. No me dijo ese nombre, pero me lo explicó, y yo le dije, tiene todo el sentido, es un fenómeno muy parecido a lo que pasa con los suicidios. Y usted sabe que hay un compromiso por el efecto que se llama Welter. Se me olvida el nombre, pero... se llama, y hay un compromiso de los medios de comunicación de no promocionar o de no publicitarlos, porque hay un efecto de que más gente se anima también a quitarse la vida, y estamos en una efecto pandemia. Dominó, efecto. O sea, hay un efecto, sí. Y es real, y estamos en una situación de crisis en salud mental en este país fuerte, sobre todo de gente joven. Entonces yo le dije, estudiemos. Sentémonos a estudiar y metámosle, veamos. Me comunicaba con la gente de violencia, hablé con la jefa del departamento y le digo, ayúdame a buscar un poco más robusto de esto. Hablé con otra compañera, doña María Esther Serrano, y le dije, Techi, ella es una académica también en áreas del área de psicología. Le digo, yo vieras que me interesa conocer un poco más. Busquemos información, robustezcámonos y veamos qué sale.
y realmente salió un producto bastante robusto. Encontramos tesis, encontramos doctrina, encontramos teoría que habla realmente de este fenómeno, del efecto copycat, de que puede estar una persona viendo la información y pueda decidir hacer el mismo modus operandi, porque eso lo que falta es como ese empuje de lo vengo pensando, lo vengo rumiando, y sobre todo con los últimos casos de femicidio que han sido intrafamiliar y son como parecidos un poco la dinámica de lo que ha pasado. Y dijimos, esto urge ayer, hay que, todo suma y esto es prevenir, por eso se llama informar para prevenir, y ocupamos a todos los aliados. Entonces se llevó a cabo un primer borrador del documento, nos pareció que le faltaba un poquito más de carne, hicimos un poquito más de investigación y con todas las expertas del INAMU logramos salir con este, que es un documento sencillo, porque tampoco quisimos hacer una tesis, ¿verdad? Pero es un documento sencillo que explica lo que es el efecto imitativo, que explica los efectos de un manejo, pues, un poco irresponsable de la información, habla de aportes conceptuales, habla de la consecuencia del efecto imitativo, de evidencias de este efecto y sobre todo las recomendaciones, porque nada ganamos con evidenciar el problema si no decimos cuál puede ser la solución. ¿Cómo lo tratamos? Claro. Y dentro de esas, pues salió lo de los compromisos, hicimos un folletito además que les permite a ustedes los comunicadores andarlo ahí en el bolsillo y dicen, ay, tengo que dar la noticia, voy a recordar cómo era que tenía que hacer. Bueno, y yo esto lo pegué en una pared. Sí, esperamos, yo creo, ahora cuando salga voy a hacer la prueba a ver si aquí, porque estuvieron los compañeros de Aquí televisión hay que pegarlo en una pared. vamos a ver si está colocado, porque eso es como digamos, los mandamientos, el decálogo del compromiso. Y aquí pues es una pequeña guía rápida que si en ese momento tengo que dar la noticia, lo recuerdo para ver qué errores no debo de cometer, ¿verdad? Y qué cosas debo de cuidar a la hora de informar de manera adecuada. Y es sumar, porque sí hay estudios que nos dicen que aumenta casi en un 26% la probabilidad de que se repita después de una noticia dentro de los primeros 10 días, y si lo vemos, eso es lo que ha pasado. No, o sea, vamos a ver, no es que le estamos echando la culpa a los medios de comunicación, pero ha ocurrido en algunos casos. Pero ha ocurrido, y si podemos evitarlo, y si podemos desde todas las acciones posibles con los niños, los trabajos que estamos haciendo en masculinidades, el trabajo desde las redes sociales y el trabajo en campañas de comunicación con el Basta Ya, y además esto se suma a esa estrategia, suma, y seguimos fomentando este cambio. Para nosotros lo mejor que nos puede pasar es que los medios de comunicación, que los comunicadores se convierten en aliados también nuestros, y que no tengamos que lamentar a veces comentarios, porque es que un comentario totalmente fuera de lugar genera una reproducción de los estereotipos cargados de juicio de valor en contra de las víctimas, y eso deberíamos de evitarlo. Doña Vania, ya nos ha explicado la señora ministra la labor que están haciendo con los medios de comunicación locales, pero yo me pregunto, cuando la gente tiene opción a los cables, a las noticias, a los programas que vienen del extranjero, ¿cómo controlar, cómo educar para que la gente no tenga este efecto imitador? Qué reto, ¿verdad? Muy Qué serio, reto, porque... me parece muy serio a mí. Sí, claro. Y es que además, bueno, aquí nos estamos concentrando en medios de comunicación, pero también lo señalaba doña Cindy. Las canciones están... Bueno, pero y los programas, bueno, las canciones de violencia, de vulgaridad, o sea, también. Tenemos todo un entorno, sí, a nivel mundial. Mundial, exactamente, a nivel mundial. A nivel mundial. Que bombardea, ¿verdad? Que bombardea. Y entonces te voy a decir lo mismo que le comenté, que le señalaba yo a una colega en este taller que hicimos recientemente, sobre mi responsabilidad, ¿verdad? Porque ella me decía, pero Ivania, es que yo redacto, pues me lo van a cambiar. Y yo, ¿y qué querés vos tener en tu conciencia? ¿Qué es con lo que vos querés cargar? Porque yo termino de redactar y yo entrego. Y sí, muchas claro, veces cambian, eso es cierto. Y cambian, es porque cierto. Hay jefes, claro, encima de los periodistas que a veces cambian. No les parece el enfoque de la nota. Pero yo vuelvo a la gotica de agua en la piedra. Yo sigo, porque en mi conciencia yo no quiero cargar que por mis enfoques, que por mis miradas morbosas y sensacionalistas, y no le estoy hablando solo al que redacta,
Estoy hablando del que cambia. De todos. De todos. Entonces es un grupo. Ajá. Exactamente. Entonces, en ese metro cuadrado que es el mío, lo que yo puedo aportar, lo voy a seguir aportando desde el punto de vista ético. Ay, pero que es una gota de agua. No importa. Es el metro cuadrado que está construyendo y que está cambiando. Porque lo que necesitamos es un cambio. Y el cambio empieza por uno. Yo me sumé hoy, puede que mañana se sume el otro, dentro de 3 meses el otro, dentro de 10 años otro, pero va a sumar. Y la esperanza, porque la esperanza no se pierde nunca, es que en efecto, que los que vengan atrás puedan tener otras miradas. Y para eso, lo señalaba la señora ministra, se está trabajando. Porque entonces ya viene, ¿verdad?, la otra parte que ha sido de otros programas y vendrán más, ¿verdad? Pero bueno, los enlaces con el Ministerio de Educación para que desde las aulas pase tal cosa. Seguridad con pública, el Ministerio de Cultura para que desde la cultura pase otra cosa. Con el deporte, porque es el metro cuadrado. En este caso es el metro cuadrado del INAMU, de la ministra de la Condición de la Mujer. Doña Catarina lo hará en su metro cuadrado, que es el MEP, porque todo suma. Así es. Y es, como todo cambio, no es de hoy para mañana, pasarán años. Pero en algún momento, la esperanza es que sigamos avanzando. Exacto. ¿Qué nos falta para seguir avanzando, señora ministra? No descansar, evaluar. Creo que nos ha hecho falta evaluar las políticas públicas de este país en el combate a la violencia y respecto de la igualdad, cosa que estamos haciendo. Hay una alineación, cosa que no se había dado antes, de las dos políticas públicas, sobre todo en el eje del cambio cultural, porque tienen que caminar de la mano. Estamos trabajando en fortalecer masculinidades. Creo que es súper importante, no solo de nuestros niños y jóvenes, porque ocupamos que esos muchachitos que están creciendo, crezcan con una visión distinta, sin esa carga estereotipada, sin esos roles que generan esos machismos que realmente dañan el tejido social. Y también con los agresores, porque hay niveles de agresores, hay personas que son producto de esta formación y ellos pueden hoy desaprender, sí se puede, y lo hemos visto en muchos casos, porque si usted tiene una persona que está en un proceso judicial por violencia, que no ha llegado a otros niveles, si usted no trabaja con esa persona, lo que va es a seguir creciendo esa violencia, va a seguir siendo un riesgo para la actual y para cualquier otra relación que él vaya o para su entorno. Entonces hay que trabajar también con ellos. Ese es un tema que estamos trabajando con el Instituto WEM, estamos fortaleciendo con la red de hombres de la institucionalidad pública para seguir trabajando y ampliando la cobertura. A mí nunca se me va a olvidar una llamada telefónica como al año de que nosotros comenzamos, de un joven como de 16, 17 años que llamó a preguntar qué le habían hecho el papá, que era otro. Y cuando yo pregunté, me dijeron, fue uno de los cursos de nuevas masculinidades que tenía la red de hombres con el INAMU. No, pero y qué yo, bueno. O sea, el chico dijo, ¿qué le hicieron a mi papá que es otro? Realmente sí se puede, y claro, la responsabilidad queda en ellos. Pero si nosotros no ponemos también el tema ahí, no lo vamos a ver y ocupamos aliados. O sea, en esto hemos creído que solas podemos hacerlo y no es porque no podamos, las mujeres podemos hacer lo que queramos, pero si ellos no están comprometidos y más aliados se suman, como sociedad es como lo vamos a lograr. Y mucha de la violencia empieza en los hogares, tiene que ver con los valores, de nuevo, del respeto, de la convivencia pacífica, como seres humanos que somos y que tenemos que respetar las individualidades, pero realmente buscar esos entornos pacíficos empiezan en el hogar. Todos los demás podemos aportar, podemos contribuir, pero sí hay que recordar que los niños y las niñas nos están viendo y están sintiendo y viviendo y reproduciendo después patrones violentos que vieron en esos hogares. Ivania, su mensaje final, se nos fue el tiempo, ha sido un programa muy interesante con gente que conoce mucho del tema y que les apasiona este tema, y para mí ha sido un gusto compartir con ustedes su mensaje. Mira, el mensaje final es que como personas comunicadoras que somos, aportemos de verdad a nuestro metro cuadrado. Desde donde quiera que estemos, podemos tener miradas muy diferentes para construir, no para dividir. Y para eso es que nos encantó estudiar comunicación, para eso afilamos la pluma y
y se puede lograr, pero cambiemos un poquito el chip. Gracias, señora ministra. Informemos para prevenir. Utilicemos el enorme poder que tiene hoy los medios de comunicación de una manera constructiva, lo acaba de decir Ivania, para ser ese agente de cambio. Creo que si como sociedad nos comprometemos y los medios tienen un rol importantísimo, podemos empezar a ver cómo cambia esa aguja. Muchas gracias a ambas, ha sido un gusto tenerlas en Punto G, Punto Género, y gracias a ustedes por seguirnos en este espacio.